La Cuesta del Demonio. Yo era un camionero veterano, acostumbrado a las largas y solitarias carreteras de México. Había oído historias sobre la Cuesta del Demonio, una pendiente empinada y peligrosa en una carretera de montaña que pocos se atrevían a transitar de noche. Decían que quienes se aventuraban por ahí no volvían a ser los mismos. Siempre me reí de esas supersticiones. Hasta esa noche. Era una tarde nublada cuando recibí la llamada. Un envío urgente, algo poco común, pero bien pagado. La ruta más rápida pasaba por la Cuesta del Demonio. Bah, cuentos para asustar a los novatos, pensé, mientras preparaba mi tráiler. Inicié mi viaje al atardecer. La radio emitía una estática molesta, así que la apagué y me sumergí en el silencio de la carretera. A medida que el sol se ocultaba, las nubes se tornaron más oscuras y un viento helado comenzó a soplar. La carretera se estrechaba y las curvas se hacían más cerradas a medida que me aproximaba a la cuesta. Al llegar a la base, una sensación de inquietud me invadió. La pendiente se elevaba frente a mí, envuelta en una neblina que parecía moverse con vida propia. Encendí las luces altas y comencé el ascenso. La subida era más empinada de lo que recordaba. Cada curva parecía esconder sombras que danzaban al borde de mis luces. Entonces ocurrió algo que heló mi sangre. En medio de la carretera, apenas visible entre la niebla, había una figura. Frené bruscamente, el corazón latiéndome en la garganta. La figura parecía una mujer, de pie, mirando hacia el vacío. Me bajé del camión preguntándome qué podría hacer una persona allí en medio de la nada. «Señora, ¿está bien?», pregunté, acercándome cautelosamente. No respondió. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verla mejor, mi cuerpo se paralizó. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su boca abierta en una eterna expresión de terror. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y en ese momento escuché algo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Al volver a mirar hacia la mujer, había desaparecido. La neblina se cerraba a mi alrededor y el viento susurraba palabras ininteligibles. Corrí hacia mi tráiler, arranqué el motor y continué la subida, intentando alejarme de aquel lugar maldito. Pero la Cuesta del Demonio no había terminado conmigo. Cada curva revelaba sombras que parecían seguirme, susurros que se mezclaban con el viento y figuras esquivas que desaparecían tan pronto como las miraba. La tensión crecía dentro de mí, la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Entonces, en una curva cerrada, lo vi, un tráiler volcado, su cabina destrozada contra un árbol. Sin pensarlo, detuve mi vehículo y bajé a investigar. Era un tráiler antiguo, corroído por el tiempo y los elementos. La cabina estaba vacía, pero algo en el aire olía a muerte. Entonces, escuché un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, esperando ver la fuente de aquel sonido, pero no había nada, solo la oscuridad y el viento. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico me invadía. Decidí que era hora de irme de allí. Regresé a mi tráiler y proseguí la subida, con la esperanza de que lo peor hubiera pasado. Pero la Cuesta del Demonio no había terminado conmigo. A medida que avanzaba, la neblina se hacía más densa y la sensación de ser observado crecía. Empecé a oír voces susurrantes, casi imperceptibles, que parecían provenir de la misma neblina. «Vuelve», susurraban. Apreté el volante con fuerza, intentando concentrarme en la carretera. Pero las voces se volvían más intensas, más claras. De repente, un golpe fuerte en el lateral del tráiler me hizo saltar. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que desafiaba toda lógica. Sombras oscuras, como manos, arrastrándose por el exterior del tráiler. Aceleré, intentando escapar de aquel horror, pero las sombras persistían, golpeando y arañando el metal. Entonces, en un acto de desesperación, apagué las luces del tráiler. La oscuridad era total, pero las sombras desaparecieron. Conduje a ciegas, guiándome únicamente por el instinto y la débil luz de la luna que se filtraba a través de la neblina. Sabía que era una locura, pero era mi única esperanza de salir de allí. Después de lo que parecieron horas,
La pendiente comenzó a suavizarse y la neblina a disiparse. Encendí las luces de nuevo y vi, con alivio, que estaba llegando a la cima de la cuesta. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad que había dejado atrás, y por un momento creí ver figuras humanas de pie en la carretera, observándome, pero cuando parpadeé, habían desaparecido. Llegué a la cima y me detuve, temblando. Salí del tráiler y respiré el aire fresco de la montaña, tratando de calmar mis nervios. Miré hacia el valle que se extendía a lo lejos, iluminado por la luna, y me sentí a salvo por primera vez en horas. Pero entonces noté algo extraño en el tráiler. En la parte trasera, donde antes habían estado las sombras, había marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Rápidamente, subí de nuevo al tráiler y continué mi viaje, bajando por el otro lado de la montaña. El resto del camino transcurrió sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de terror que había vivido. Cuando finalmente entregué la carga, el receptor me miró con extrañeza. «¿Te ves pálido, amigo? ¿Todo bien en el camino?» Solo pude asentir, sin ganas de hablar de lo sucedido. Esa noche, mientras trataba de dormir, las voces volvieron a susurrarme desde las sombras. «Vuelve a la cuesta del demonio». En las semanas siguientes, traté de olvidar lo sucedido en la cuesta del demonio. Retomé mis rutas habituales, evitando esa área. Pero el recuerdo de aquella noche me perseguía, inquietante y persistente. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecían moverse, y el más leve susurro del viento me hacía estremecer. Empecé a tener pesadillas. En ellas, me veía a mí mismo conduciendo por la cuesta, atrapado en una eterna subida, con las sombras golpeando mi tráiler, sus voces susurrándome al oído. Despertaba empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza, incapaz de volver a dormir. Una tarde, mientras tomaba un café en una parada de camioneros, un viejo conocido se sentó a mi lado. Era un camionero veterano, curtido por años en las carreteras. Notó mi aspecto cansado y me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido aquella noche, esperando que él, como yo antes, se riera de mi historia. Pero en lugar de eso, su rostro se volvió serio. «La cuesta del demonio», murmuró. «Hay cosas en esas montañas que no deberían ser molestadas, cosas antiguas y malvadas». Me dijo que él también había experimentado cosas extrañas en esa ruta, aunque nunca algo tan intenso. Me aconsejó que buscara ayuda, que hablara con alguien que conociera de estas cosas, de lo sobrenatural. Seguí su consejo y busqué a una curandera en un pequeño pueblo cercano a las montañas. Era una mujer mayor, con ojos sabios y una voz suave. Le conté mi historia, y ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella habló. Dijo que lo que había experimentado era real, que las montañas estaban habitadas por espíritus y entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Según ella, había perturbado algo en la cuesta del demonio, algo que ahora estaba vinculado a mí. Me dio un amuleto, un pequeño saquito de tela con hierbas y piedras, y me instruyó para llevarlo siempre conmigo. También me dijo algo que me heló la sangre. «Debes volver a la cuesta. Solo enfrentando lo que allí despertaste podrás liberarte de ello». La idea de volver me aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Las pesadillas se estaban volviendo insoportables, y esa sensación de estar siendo observado nunca me abandonaba. Preparé mi tráiler una vez más, esta vez cargado solo con mi determinación y el amuleto de la curandera. Conduje hacia la cuesta del demonio, sintiendo cómo cada kilómetro me acercaba más a ese oscuro destino. Al llegar a la base de la cuesta, me detuve. La carretera se elevaba ante mí, envuelta en una neblina aún más densa que la primera vez. Tomé una profunda respiración, agarré el amuleto con fuerza y comencé a subir. La subida fue tranquila al principio, pero no tardó en comenzar el horror. La neblina se cerró a mi alrededor y las sombras empezaron a aparecer. Pero esta vez estaba preparado. Continué conduciendo, ignorando sus golpes y sus susurros. Llegué a la cima y me detuve. Salí del tráiler y me paré en la carretera, enfrentando la oscuridad. «Aquí estoy», grité a la noche. «Enfréntame».
Y entonces algo cambió. La neblina comenzó a disiparse y las sombras se alejaron. Sentí cómo el amuleto en mi mano se calentaba, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad a mi alrededor. Cuando la neblina se despejó por completo, vi el valle bajo la luz de la luna, tranquilo y pacífico. La sensación de ser observado había desaparecido. Me quedé allí, en medio de la carretera, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regresé al tráiler y bajé por el otro lado de la montaña, sintiendo un peso enorme quitado de mis hombros. Sabía que nunca volvería a esa ruta, pero también sabía que había dejado atrás el terror que me había perseguido. Desde esa noche no he vuelto a tener pesadillas. A veces, cuando conduzco de noche, pienso en la cuesta del demonio y en lo que allí enfrenté, pero ya no con miedo, sino con una especie de respeto por esas fuerzas desconocidas y antiguas que habitan en las sombras de nuestras carreteras. El camino de la muerte. Mi jefe quería que transportara un cargamento urgente de Puebla a Oaxaca. La ruta más rápida, según él, era por una carretera secundaria que atravesaba la sierra. Me advirtió sobre su fama de peligrosa y su apodo, el camino de la muerte. Al principio, lo tomé como una exageración. ¿Qué tan malo podría ser? La carretera comenzaba inofensiva, serpenteando suavemente entre verdes colinas. Pero a medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más densos y una neblina espesa empezó a descender. El GPS en mi tablero parpadeaba, incapaz de encontrar señal. Decidí confiar en mi instinto y seguir adelante. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, parada al lado de la carretera, bajo la luz tenue de un farol. Parecía perdida, desorientada. No podía dejarla ahí, en medio de la nada. Detuve el tráiler y bajé. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Su voz era un susurro. Dijo que su coche había tenido una avería y necesitaba llegar al pueblo más cercano. Le ofrecí llevarla y subió al tráiler sin dudarlo. Mientras conducíamos, intenté entablar conversación. Ella se llamaba Mariana. Hablaba con una voz suave, casi melódica, pero sus respuestas eran evasivas. Cada vez que intentaba saber más sobre ella, desviaba la conversación hacia mí. Preguntaba por mis viajes, por las carreteras que había recorrido. Había algo hipnótico en su presencia. La neblina se hacía cada vez más espesa, engullendo los faros del tráiler. Mariana miraba por la ventana, inmersa en sus pensamientos. De repente, señaló hacia adelante. «Cuidado», dijo, con una urgencia que no había mostrado antes. Un bulto apareció en la carretera. Frené de golpe, el corazón latiendo desbocado. Era un animal, un perro grande que cruzaba lentamente, sin inmutarse por nuestro vehículo. «Este camino es impredecible», murmuró Mariana. Reanudé la marcha, pero algo en el ambiente había cambiado. La sensación de inquietud crecía en mi interior. Mariana parecía más distante, como si estuviera en otro mundo. Habíamos conducido en silencio durante unos minutos cuando Mariana habló de nuevo. «¿Crees en lo sobrenatural, Eduardo?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no, que siempre había sido un hombre práctico. «Este camino tiene historias», continuó ella. «Historias de viajeros que nunca llegaron a su destino, de almas perdidas en la neblina». Racionalicé sus palabras como leyendas locales, pero una parte de mí no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espina dorsal. Pasamos junto a un viejo letrero que indicaba un mirador. Mariana pidió detenernos. «Quería mostrarme algo», dijo. A pesar de mis dudas, accedí. Detuve el tráiler y salimos. La vista desde el mirador era impresionante, un vasto valle iluminado por la luna, cubierto por un manto de neblina. Mariana se acercó al borde, su silueta recortada contra el cielo nocturno. «Este lugar tiene un poder», dijo, su voz apenas audible sobre el viento, «un poder que atrae y consume». Miré hacia donde señalaba y por un instante creí ver figuras moviéndose en la neblina, formas que parecían humanas pero distorsionadas. Volviendo al tráiler, la atmósfera se había vuelto opresiva. Mariana se sentó en silencio, mirando al frente. Sentí que algo se acercaba,
una sensación de peligro inminente. De repente, el tráiler empezó a fallar. Los indicadores parpadeaban erráticamente y el motor perdió fuerza. Me esforcé por mantener el control mientras el vehículo se deslizaba hacia un lado de la carretera. «¿Qué está pasando?», exclamé, luchando con el volante. Mariana no respondió. Estaba inmóvil, su mirada fija en algo que yo no podía ver. El tráiler se detuvo por completo, inmovilizado en medio de la oscuridad. «Tenemos que salir de aquí», dijo finalmente con una voz que no parecía la suya. Abrí la puerta del tráiler y bajé, seguido por Mariana. La neblina nos envolvía, fría y húmeda. Escuché sonidos extraños, susurros que parecían venir de todas direcciones. «¿No podemos quedarnos aquí?», insistí. Pero Mariana no se movía. Estaba mirando hacia la neblina, su rostro una mezcla de miedo y fascinación. Fue entonces cuando lo escuché. Un rugido profundo, proveniente de la neblina. Algo se acercaba, algo grande y amenazante. Tomé a Mariana del brazón y comenzamos a correr por la carretera, alejándonos del tráiler. El sonido se intensificaba, como si una bestia gigantesca estuviera persiguiéndonos. Miré hacia atrás y vi una sombra enorme moviéndose entre la neblina, siguiéndonos. Corrimos sin rumbo, guiados solo por el instinto de supervivencia. La carretera parecía no tener fin. Cada curva nos llevaba a más oscuridad y desesperación. Entonces, Mariana se detuvo. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «No podemos escapar», susurró. «Él siempre encuentra a sus víctimas en el camino de la muerte». Antes de que pudiera responder, la sombra nos alcanzó. Un ser monstruoso, formado por la misma neblina, nos envolvió en su abrazo frío y oscuro. Desperté en el suelo, la neblina disipándose con los primeros rayos del sol. A mi lado, Mariana yacía inmóvil. La toqué, pero su cuerpo estaba frío. Miré a mi alrededor, confundido y asustado. No había señales del tráiler ni del monstruo de la neblina. Me levanté, temblando, y comencé a caminar por la carretera. No sabía qué había sido real y qué no, pero una cosa estaba clara. Algo maligno habitaba en el camino de la muerte. Llegué al pueblo más cercano al atardecer. Conté mi historia, pero nadie pareció sorprenderse. Habían escuchado relatos similares antes, historias de camioneros que se enfrentaron a sus peores miedos en esa carretera maldita. Nunca volví a el camino de la muerte. Dejé de ser camionero poco después de esa experiencia. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver la neblina, sentir el frío y escuchar los susurros. Y sé que, en algún lugar, esa carretera sigue reclamando almas, esperando al próximo viajero imprudente que ose desafiarla. Pesadilla en la montaña del este. Era un jueves tarde cuando me dispuse a cruzar la sierra. Las montañas se alzaban imponentes, con sus cumbres apenas visibles entre la bruma. Mientras ascendía por la carretera sinuosa, el cielo comenzó a oscurecerse y una espesa niebla empezó a descender. La radio del tráiler, que usualmente era mi compañera fiel, comenzó a emitir solo estática. La visibilidad se redujo drásticamente y reduje la velocidad a una marcha casi penosa. En ese momento lo vi, un bulto en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme me di cuenta de que era una persona, inmóvil, cubierta por una capa raída. Con una mezcla de cautela y compasión, me detuve a un lado del camino. Bajé del tráiler, preguntándome si debería acercarme o no. «¿Necesitas ayuda?», grité, pero el bulto no se movió. Decidí acercarme más. La figura era de un hombre, con una barba descuidada y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Me miró directamente, y su voz temblorosa rompió el silencio. «¿No deberías estar aquí? Ellos vienen por las noches». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, un sonido me hizo girar. Algo se movía entre la niebla, algo grande y oscuro. Miré hacia el hombre buscando alguna explicación, pero había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la montaña misma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Subí al tráiler lo más rápido que pude y arranqué el motor. Pero antes de que pudiera alejarme,
Un golpe sordo resonó en la parte trasera del vehículo. Algo estaba allí, algo que no quería que me fuera. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, me esforcé por mantener la calma. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la densa niebla que se cernía sobre la carretera. El sonido de golpes continuaba, cada vez más insistente, como si algo estuviera tratando de abrirse paso hacia el interior del tráiler. Decidí acelerar, esperando dejar atrás lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Pero mientras más rápido iba, más intensos se volvían los golpes. De repente, una sombra enorme se deslizó junto al tráiler. No podía creer lo que veían mis ojos. Era una criatura descomunal, con ojos rojos que brillaban en la niebla como faros. La criatura parecía estar jugando conmigo, apareciendo y desapareciendo en la neblina. Cada vez que se acercaba, un frío glacial invadía la cabina y podía sentir su aliento fétido que se filtraba a través de las rendijas. En un acto desesperado, tomé una ruta secundaria que se adentraba más en la montaña. El camino era estrecho y peligroso, pero era mi única esperanza de escapar. Mientras maniobraba por las curvas cerradas, la criatura continuaba su acoso, como si disfrutara del juego del gato y el ratón. Finalmente, llegué a un claro. La niebla se disipó momentáneamente y vi algo que me heló la sangre, una especie de altar de piedra rodeado de figuras encapuchadas. Estaban inmóviles, como estatuas, mirando hacia el tráiler. Sin pensarlo, puse el tráiler en reversa, pero algo bloqueaba el camino. Era la criatura, ahora de pie frente a mí, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse lentamente hacia el tráiler, como si estuvieran siendo atraídas por la presencia de la criatura. En ese momento de pánico total, recordé las palabras del hombre en la carretera. Ellos vienen por las noches. ¿Era acaso este su ritual? Había caído en una trampa mortal. Atrapado entre la criatura y el grupo de encapuchados, sentí que mi final estaba cerca. No había salida, ninguna ruta de escape. Mi mente corría a 1000 por hora buscando alguna solución, pero solo encontraba el miedo paralizante que me consumía. Entonces recordé algo que llevaba siempre conmigo, una vieja amuleto que mi abuela me había dado cuando era niño. Ella siempre decía que me protegería de los males desconocidos. Nunca había creído en esas cosas, pero en ese momento de desesperación, cualquier esperanza era bienvenida. Agarré el amuleto con fuerza y cerré los ojos, murmurando una oración que apenas recordaba. Para mi sorpresa, la criatura emitió un aullido ensordecedor y retrocedió. Las figuras encapuchadas se detuvieron, como si una fuerza invisible les impidiera avanzar. Aproveché ese momento de confusión para maniobrar el tráiler, girando en un espacio reducido con una destreza que ni yo sabía que poseía. Pisé el acelerador a fondo, dirigiéndome de nuevo hacia la carretera principal. La criatura, aunque reacia, no me siguió. Parecía que el amuleto realmente tenía algún poder sobre ella. Mientras me alejaba, vi en el retrovisor cómo la niebla engullía nuevamente el claro, ocultando el altar y a sus misteriosos guardianes. El corazón todavía me latía desbocado, pero al menos había logrado escapar con vida. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, aunque cada sombra y cada ruido me hacían saltar. Cuando finalmente llegué a mi destino, el sol ya estaba saliendo. La normalidad de la luz del día parecía irreal después de lo que había vivido. Nunca supe exactamente qué fue lo que encontré en aquella montaña, ni si lo que viví fue real o producto de mi imaginación. Pero desde esa noche, nunca volví a subestimar las viejas historias y supersticiones. Y el amuleto de mi abuela, ese pequeño objeto que una vez consideré un simple recuerdo, ahora cuelga siempre en mi cuello, un recordatorio constante de la noche en que enfrenté a los terrores de la montaña del este. La noche de la bestia. Era una noche como cualquier otra en las largas carreteras de México, o eso pensé. Mi nombre es Carlos, un camionero veterano que ha recorrido estas rutas más veces de las que puedo recordar, pero esa noche, en particular, marcó un antes y un después en mi vida. Mi historia comienza en una cálida tarde de verano,
cuando me preparaba para un viaje nocturno a través de las montañas. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. La radio emitía una vieja canción de rock que me mantenía despierto y en sintonía con el camino. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje mientras el sol se escondía detrás de las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo. No había luna esa noche, lo que hacía que las montañas se sintieran aún más imponentes y misteriosas. Cuando comencé a ascender por la serpenteante carretera de montaña, noté una niebla espesa que se cernía sobre el camino. Era común en esa época del año, pero algo en esa niebla se sentía diferente, casi opresiva. Reduje la velocidad, ajusté mis faros y seguí adelante, confiando en mi experiencia y en mi viejo camión. A medida que me adentraba en la niebla, el silencio se hizo más profundo, roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional crujido de las ramas a los lados del camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra enorme y oscura que cruzó la carretera a una velocidad impresionante. Pensé que podría ser un animal, tal vez un venado, pero algo en su forma no encajaba con nada que hubiera visto antes. Un poco sacudido pero decidido a no dejarme intimidar por mi imaginación, continué mi viaje. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien me seguía no me abandonaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, me parecía ver una figura oscura que se movía entre los árboles. La situación se volvió aún más extraña cuando mi radio comenzó a emitir estática. Intenté sintonizar otra emisora, pero todas estaban llenas de interferencias. Eso nunca me había pasado en esta ruta. Decidí apagar la radio y concentrarme en el camino, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Cuando estaba aproximadamente a la mitad del trayecto por las montañas, el motor del camión empezó a fallar. Miré el tablero, pero no había señales de problemas. Intenté acelerar, pero el camión se movía con dificultad, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Fue entonces cuando escuché un rugido profundo y gutural que parecía venir de todas direcciones. Aterrorizado, intenté mantener la calma y seguir manejando, pero el camión se detuvo por completo. No había forma de arrancarlo de nuevo. Estaba atrapado en medio de la carretera, envuelto en la niebla, con algo desconocido acechándome en la oscuridad. Decidí que mi mejor opción era quedarme dentro del camión, donde al menos tenía alguna protección. Revisé mi teléfono móvil, pero no tenía señal. Estaba completamente solo y aislado. Mientras buscaba una linterna, escuché arañazos en la parte exterior del camión. Cada rasguño se sentía como una aguja en mi columna vertebral. Algo estaba allí afuera, algo grande y poderoso. Encendí la linterna y apunté hacia la ventana, esperando no encontrar nada. Pero lo que vi me heló la sangre. Unos ojos amarillos y brillantes me devolvían la mirada, pertenecientes a una criatura que no podía ser de este mundo. Era grande, con pelaje oscuro y una mirada que irradiaba una inteligencia malévola. La criatura golpeó el costado del camión, haciendo que el vehículo se tambaleara. Con cada golpe, mi corazón latía más fuerte. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. La criatura rugió de nuevo, un sonido tan potente que hizo vibrar el cristal de las ventanas. En un momento de desesperación, busqué algo con que defenderme. Lo único que tenía era una barra de hierro que usaba para asegurar la carga. Tomé la barra con manos temblorosas y me preparé para lo peor. La criatura comenzó a golpear la puerta, arrancando pedazos de metal con una fuerza sobrenatural. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que lograra entrar. Decidí que mi única opción era enfrentarla. Con todas mis fuerzas, abrí la puerta y salí del camión, barra de hierro en mano. La criatura retrocedió un momento, sorprendida por mi acción. Pude verla más claramente bajo la luz de la linterna. Era como una mezcla de lobo y humano, pero mucho más grande y con rasgos distorsionados que desafiaban la lógica. Sus ojos brillaban con una inteligencia maliciosa y podía sentir su odio hacia mí. Nos quedamos mirando el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Entonces, con un gruñido bajo,
La criatura se abalanzó sobre mí. Balanceé la barra con todas mis fuerzas golpeando su cabeza. La criatura retrocedió, pero no parecía demasiado herida. Sabía que no podía ganar en una pelea directa. Mi única esperanza era sobrevivir hasta que amaneciera, o hasta que alguien pasara por la carretera. Mantuve mi posición usando el camión como barrera entre la criatura y yo. Cada vez que intentaba acercarse, la golpeaba con la barra, pero era solo una medida temporal. La noche parecía interminable y la criatura no mostraba signos de cansancio. Cada ataque era más feroz que el anterior. En un momento logró agarrar la barra y arrancármela de las manos. Ahora estaba desarmado y a merced de la bestia. Justo cuando pensé que mi fin había llegado, los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. La criatura, al ver la luz, emitió un rugido furioso y, para mi sorpresa, se retiró hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Exhausto y aún en shock, me apoyé en el camión. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La criatura de la montaña era real, y yo era una de las pocas personas que había vivido para contarlo. Una vez que el sol estuvo completamente en el cielo, intenté arrancar el camión de nuevo. Esta vez, para mi alivio, el motor cobró vida. Conduje lo más rápido que pude fuera de las montañas, dejando atrás la pesadilla que había vivido. Después de aquella aterradora noche en las montañas, pensé que había dejado atrás a la bestia para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Mi nombre es Carlos, y esta es la continuación de mi historia, una que me llevó de nuevo a las garras del terror. Pasaron meses desde mi encuentro con la criatura. Traté de retomar mi vida normal, pero las pesadillas me perseguían cada noche. En mis sueños veía esos ojos amarillos y sentía el mismo miedo paralizante que había experimentado en la montaña. A pesar de todo, decidí que no podía dejar que el miedo me dominara, así que, con una mezcla de temor y determinación, volví a subirme a mi camión y retomar mis rutas habituales. Una tarde, recibí una llamada de un viejo amigo y colega, Raúl. Me contó que había escuchado rumores sobre desapariciones en la misma zona donde me había encontrado con la bestia. Al principio, no quise creerlo. Pensé que era solo una coincidencia, o tal vez historias exageradas, pero algo en su voz me hizo reconsiderar. Decidí investigar por mí mismo. Necesitaba saber si la bestia seguía ahí, acechando en las sombras. Tomé la misma ruta que había seguido aquella fatídica noche. La familiaridad del camino me trajo una sensación de déjà vu, y con cada kilómetro, el recuerdo de la bestia se hacía más vívido. Llegué a la montaña al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las cumbres. Esta vez estaba preparado. Llevaba conmigo una cámara, una escopeta y una determinación férrea de enfrentar mis miedos. Mientras ascendía por la carretera serpenteante, sentía como la tensión crecía dentro de mí. Cada curva me acercaba más al lugar donde había enfrentado a la bestia. Decidí detenerme y acampar cerca de donde había ocurrido todo, esperando capturar alguna evidencia de la criatura. La noche cayó rápidamente y la oscuridad se apoderó de las montañas. Encendí una fogata y me senté a esperar, escopeta en mano. Horas pasaron y nada ocurrió. Empecé a pensar que tal vez había sido solo mi imaginación, o que la bestia se había ido para siempre, pero entonces escuché un sonido, ramas rompiéndose en la distancia. Agarré mi escopeta y encendí la linterna, apuntando hacia el origen del ruido. Al principio no vi nada, pero entonces una figura emergió de entre los árboles. Era la bestia, tan imponente y aterradora como la recordaba. Esta vez estaba listo. Apunté con la escopeta y disparé. La criatura rugió de dolor y se abalanzó hacia mí. Disparé nuevamente, pero parecía apenas afectarla. La bestia era increíblemente rápida y fuerte. En un instante estaba sobre mí, sus garras listas para atacar. En ese momento de vida o muerte, una luz brillante iluminó la escena. Un vehículo se acercaba por la carretera, su faro apuntando directamente a la bestia. Cegada por la luz, la criatura retrocedió y huyó hacia la oscuridad de la montaña. El vehículo se detuvo y de él bajó Raúl.
Había decidido seguirme, preocupado por mi seguridad. Me ayudó a levantarme, aún en shock por lo que acababa de suceder. Nos quedamos en el lugar hasta el amanecer, pero la bestia no volvió a aparecer. Con las primeras luces del día, revisamos el área buscando alguna pista sobre la criatura. Encontramos huellas extrañas y un rastro de sangre, pero nada que pudiera dar una explicación clara a lo que era esa bestia. Regresé a la ciudad con más preguntas que respuestas. La existencia de la bestia ya no era solo una historia personal. Ahora había un testigo más. Raúl y yo decidimos mantenerlo en secreto, temiendo el pánico que podría causar. Pero en lo profundo de mi ser sabía que la verdad eventualmente tendría que ser revelada.